buenos días, mi nombre es María Teresa Rivera y como siempre les doy la bienvenida aquí en su canal Adultos Mayores Geniales. En esta ocasión y como siempre, pues deseando que este video les encuentre llenos de salud, de bienestar, de motivación, de energía, de felicidad. Y a manera de contribución a ello, pues vamos a tener una charla en la cual vamos a seguir sobre nuestra línea temática de heroínas y héroes en casa. En particular, hoy tenemos de invitado a un héroe que ha sabido reunir y capitalizar todas sus potencialidades, todo lo que él ha podido creer y hacer en cuanto a la parte científica y también realizar en su parte artística. Entonces él es una persona que ha buscado estar completa y que en esta etapa de plenitud pues nos puede platicar de cómo ha logrado llegar a poder complementar estas dos partes, porque en algún punto él se encontró confrontado precisamente en su parte analítica contra el desarrollo a lo mejor de su parte artística, pero lo resolvió y muy bien, y actualmente entonces él tiene desarrollos en la parte literaria, tanto por su vocación científica como por la artística. Y entonces dentro de sus obras publicadas tiene, por ejemplo, Tallas a la Tanquianera, Paseantes por la Calzada de Guadalupe, Crónicas Matrias, Sonrisete, Mi papá descubre la verdad, aquí con una coautoría con su esposa. Aquí tenemos otras obras también de cuentos infantiles, como Las gemelas caramelas, Caballo alazán tostado, El corral de mi abuelito, y también crónicas de actividades artísticas, que les ha titulado Crónicas de emociones. Sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención una de sus obras literarias justamente, que se llama Lecciones para volar, porque van muy a tono con la tónica del canal, en la cual, pues como leyenda, tenemos que la adultez mayor es genial precisamente porque en esta etapa es cuando lo mejor está por pasar y lo mejor está por hacer. Y él dentro de sus lecciones tiene dos que en particular me llamaron la atención. La número 64, que nos dice lo siguiente: has llegado a tal empatía y concierto con tus semejantes que es hora de asombrar al mundo, dando alas a otros. Convéncelos con tu vuelo. Y también tiene otra más que viene muy a colación con este tema, que dice: puede que te tachen de exótica, de ilusa, de extravagante y loca por atreverte a volar o a pretender volar. No te detengan las ataduras mentales propias o venidas de otros. Acepta asirte con firmeza de las lianas que desde antaño te ligan con tus cielos y tus estrellas. Esto nos habla de una persona que ha sabido volar, ha aprendido a volar y continúa volando en esta etapa. Él es Miguel Izquierdo, es doctor en educación, licenciado en matemáticas y además también es artista. Y como artista, como ven, pues está la parte literaria, está la pintura, está la fotografía, está de manera importante la escultura, el dibujo, bueno, una persona muy completa también en la parte artística. Así es que bueno, pues Miguel, te agradezco mucho el estar aquí con nosotros y poder tener esta plática, conocer de lo que ha sido el desarrollo de tu vida y cómo has alcanzado esta plenitud y la sigues desarrollando. Muy buenos días, Miguel. Tere, muy buenos días. Agradezco tanto tus atenciones como esta buena disposición a dialogar y me encanta y agradezco esta oportunidad de interactuar con tu público. Digamos, lo asumo también como tarea propia dirigirnos a nuestro grupo de edad, mayores y menores, para aprender unos de los otros. Y qué mejor que contigo, que tienes también mucho para mostrarnos el camino. No, muchas gracias, Miguel, de verdad muy agradecida. Miguel, pues empieza a contarnos un poquito de ti. Dinos si eres mexicano de nacimiento, de qué zona de la República. Sí, cómo no. Soy mexicano, nací en San Luis Potosí, en la capital, como dice la canción, en el barrio de San Miguelito.
la colonia, un barrio muy entrañable para mí, Colonia Niños Héroes, por allá en el 53. Mis padres, mis hermanos, dos hermanos y dos hermanas, vivimos muy cercanos a un rumbo que es parte de la tradición en la ciudad de San Luis, la Avenida Juárez, a cuyo término se encuentra ahora la Basílica de Guadalupe. Entonces era Santuario de Guadalupe, y junto un jardín que fue mi gran jardín y universo de infancia, el Jardín de los Niños Héroes, de lo que por cierto hice una pequeña novelita, de lo que significó para mí en mis primeros años vivir, jugar, aprender a jugar y hacer amistades en mi barrio, concretamente en ese jardín. Entonces de allá vengo y tuve, hay que decir, una infancia muy, muy feliz, tanto que sigo escribiéndote todavía al respecto. Pues muy bien, y de alguna manera, ¿cómo impactó esa infancia en tus dos vocaciones, la científica y la artística? Sí, creo que definitivamente ya desde niño, viendo a mi papá en su banco de carpintería, hacer pequeños objetos y reparaciones, había por ahí unas gubias, estos instrumentos para cortar madera. Él mismo hacía un par de caballitos en madera de cedro y me dio la oportunidad de usar esas herramientas. Cuando yo creo que tendría unos 8 años, 7, me enseñó a usarlas, porque siempre todo filo y navaja potente es peligroso en manos de un niño. Aprendí a hacerlo y ahí, digamos, arranqué la talla en madera que me ha acompañado prácticamente toda mi vida y aún lo sigo haciendo. Pero también en ese mismo cuarto, el que le llamábamos el cuarto de carpintería o el taller, alguna vez él se puso a pintar el mural al fresco, una escena pues bucólica de patos, de estos migrantes, preciosa, junto con mi hermano Javier. Entonces ahí vi cómo dibujaban, ahí se me antojó dibujar, y si bien no les acompañé a pintar, pero vi la magia de cómo pintar al fresco, cómo hacer el planteamiento, la composición, etcétera. Tomaron de una cierta foto que tenía mi papá, pero ahí nació mucho este afán por participar con mis manos en actividades artísticas, sí. ¿Y cómo llegaste entonces a esta actividad profesional que fue tan analítica, tan científica como la matemática y después la educación? Muy buena pregunta, Tere, te agradezco. Mira, mi papá era profesor de matemáticas, pero jamás me invitó a que fuera profesor de matemáticas o matemático. Lo que sí, yo tuve la oportunidad de sentirme a gusto en ese ambiente, sobre todo en la preparatoria, tomando los típicos cursos de entonces. En San Luis estudiaba francés y no inglés en aquellos años. Te hablo de los 60s, la tradición en el norte del país de formación a la francesa era aún fuerte. Y entonces varios de nuestros maestros de filosofía, de física y demás todavía usaban algunos textos en francés. Pero tuve un par de profesores de filosofía que nos acercaron a la metodología de las ciencias. Tuve a mi mismo papá de profesor en álgebra, en trigonometría, y lo hizo de tal manera que me sentía a gusto. Tuve otro profesor de geometría analítica y le tomé gusto a las matemáticas, pero como un curso más, ¿eh? De hecho, yo quería hacer examen de admisión para arquitectura o antropología o arqueología en la Ciudad de México. No habían en San Luis Potosí esas carreras. Y me encontré de suerte con un manual de las carreras de la UNAM impreso. Y hojeándolo para allá y para acá, estoy hablando ya de terminando la prepa, cerca de la fecha de realizar un examen de admisión. Y entonces llegó el momento de decidir si hacía examen de admisión para qué carrera. Estaba quizás a 2 o 3 meses de hacer el examen de admisión. Y entonces mi duda era si arqueología
o arquitectura, y que aparece el nombre de matemáticas. Matemáticas. Y estuve horas solo, sin ayuda de nadie. No había quien preguntarle, ni mi mismo papá tenía tiempo, trabajaba mucho. Total, que yo salí una noche ahí con esa idea de estudiar la licenciatura en matemáticas. La verdad es que no consulté a nadie más, pero así es como un poco de casualidad, pues, que cayó en mis manos ese libro, Guía de Carreras de la UNAM, y a esa duda que yo tenía. Entonces, digamos que he sido una mar de dudas toda mi vida. No, pues muy bien, ¿no? Y la lograste muy bien además, ¿no? Porque te abrió muchas oportunidades también la carrera, ¿no? Tuviste muchas satisfacciones. Has tenido, las tienes. Así es. Ahora sí que el espíritu científico, imbuido por mis profesores, como por las lecturas, como por la propia Facultad de Ciencias, Tere, sí. Llegaban conferencistas de talla internacional, tanto para biología como para física, para matemáticas, y tú siendo alumno de licenciatura, pues podías entrar a salones con pocos alumnos y ellos produciendo conocimientos mediante estrategias de diálogo, y era una maravilla verlos cerca, ver cómo reflexionaban, cómo argumentaban, y sin duda esto me dio un aliento para procurar, cuidar, acercarme a las ciencias en general y sobre todo sostener lo que pues debemos por ley y moralmente, conservar una mirada científica hacia la vida, hacia lo educativo y hacia las preguntas que se nos abren cada día, ¿verdad? Entonces, sí, la Facultad de Ciencias hizo mucho por mí sin más que estar ahí. Y la cercanía en la UNAM, estábamos entonces en el centro de la ciudad universitaria, dabas unos cuantos pasos y estabas en las conferencias de economía con una ronda de exiliados de Argentina, de Chile, de Brasil, de grandes pensadores y escritores de las diferentes ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, muy el espíritu detrás de la investigación científica estuvo cercano a mi disposición y claro que avervé en lo que pude. Claro. ¿Y cómo fue tu desarrollo profesional dentro de esta área científica, digamos? Fue tortuoso en el sentido de que hasta después identifico que tuve una fase de depresión de varios años, como al terminar el segundo año de la licenciatura. Yo había tenido antecedentes de depresión en la familia, pero digamos, aunque vivía con mis hermanos para entonces, no se dieron cuenta y yo hasta años después me di cuenta que debía estar en depresión porque me encerraba, las cortinas cerradas, sí leía mucho, sí escuchaba mucha música, pero encerrado en mi cuarto. Salía unas cuantas horas a la facultad después del segundo año y tardé 6 años más, o sea, 6 años más que los 4 típicos para acabar la licenciatura en matemáticas, porque iba, me inscribía, pagaba la nada que costaba el semestre, pero no presentaba exámenes. Entonces, pero no dejé de estudiar idiomas mientras tanto, mientras estaba pasando a veces una materia y a veces no. Estudiaba idiomas y entre eso y escuchar música, leer literatura, llegó un punto en que conocí a mi esposa, mi primera novia esposa, me dio ella hálito sin saberlo, para hacer algo por mí mismo y salir de aquello. ¿Motivó? Y acabé entonces, sí, realmente, acabé la carrera ya hasta el 80, habiendo empezado el 71, y a una velocidad tremenda, como 8 materias por semestre, yo ya pagaba porque ya tenía una motivación, ya quería acabar, ya tenía una razón de ser más clara mi vida, y entonces por eso digo que fue tortuosa. Esto es con caídas, desinterés, pero conservé, digamos, la lectura.
fue mi salvación, sin duda. Y a partir de allí despegaste de cualquier manera, ¿no? Porque ya te adentraste con todo en el área científica. Sí, estuve en un grupo que se llamaba Ciencia y Sociedad, que hacía un análisis crítico, todavía en la Facultad de Ciencias, sobre la producción de las ciencias, sobre su utilización, sobre su práctica. Y ahí me incorporé en análisis social, tuve que estudiar ciencias sociales, y lo hice con mucho gusto, para, desde una mirada de la producción social y sus usos para la paz y no para la guerra, planteamos, bajo la dirección de colegas físicos muy renombrados, los hermanos Cocho Gil, estudios, investigaciones, orientaciones, para no solo hacer ciencias, sino hacerlos con una motivación o razón pacífica. Recordarás que en la Segunda Guerra y en la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver la producción científica con fines de guerra, y esa huella todavía pesaba por lo sucedido en Vietnam en los años 70 en que yo estudiaba. Entonces, la denuncia sobre el armamentismo, el gasto enorme en ciencias para hacer la guerra, estaba en serio debate, y nosotros nos incorporamos a eso. Entonces ahí fui tornando de lo estrictamente científico, digamos, matemáticas, al análisis social de la producción científica. Y eso me encantó hacerlo. Me dejó una bonita huella en cuanto a también investigación, hacer investigación social. Muy bien. Muy bien, y entonces tú concluyes la carrera e inicias tu labor profesional directamente. No sé si nos gustes platicar un poquito de esa etapa. Sí, claro que sí. Estaba yo tomando un taller de talla en madera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, le llamaban la Academia de San Carlos, de la UNAM, allá atrás del Palacio Presidencial en la Ciudad de México, como alumno, y había un curso de matemáticas a cargo del maestro Olea, un arquitecto Olea, y él había conseguido una plaza en otro lugar de la UNAM y se enteró que yo, estudiante de matemáticas, andaba por ahí y me dijo, toma el curso que yo doy, sin pedírselo yo. Sencillamente ellos necesitaban a alguien que diera un curso de matemáticas de la licenciatura, y entonces yo todavía no era ni pasante de matemáticas, pero la UNAM tenía permisos para dar cursos a quienes no habían acabado la carrera en ciertas carreras que no tuvieran suficientes licenciados, como en el caso de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pues me dieron el curso, no lo pedí yo. Okay. Y entonces, como eran matemáticas elementales, dije, pues claro que sí, con todo gusto lo doy. Y así empecé, digamos, mi vida profesional, en este caso como profesor de matemáticas en la ENAP. Más adelante ahí mismo hubo un par de cursos más de los cuales tomé el cargo. Fui también consejero porque los profesores no querían perder el tiempo como consejeros universitarios de la ENAP. Siendo yo una persona de 20, 21 años, pero entonces los artistas querían hacer sus artes, mis colegas profesores de la ENAP, y yo entré pues con más bríos a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Luego fui ayudante de profesor en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, en cursos de Ciencia y Sociedad, ayudante de investigador. Ahí estuve de ayudante para hacer una investigación sobre el origen social de la investigación de operaciones, en un área que seguramente tú conoces como persona que ha estudiado las ingenierías. Y digamos, ahí hice pininos también en la historia social de la teoría de redes, un área de investigación de operaciones, y de hecho con eso me titulé. Entonces eso fue hasta el 80, y en el 80 apareció una convocatoria para plazas de profesor en todo el país de la Universidad Pedagógica. Y ya teníamos un hijo, Susana, mi esposa y yo, queríamos que él jugara en tierra,
dijimos, vámonos del Distrito Federal, aquí no hay donde juegue nuestro bebé en tierra, y queríamos que se arrastrara en la tierra. Ajá. Entonces buscamos dónde pudiéramos concursar yo, en este caso, y concursé en La Paz, Baja California, y aquí en Cuernavaca. Bueno, metí mis papeles para ambos lugares, y a la hora de pagar para ir a la ciudad respectiva a hacer el concurso de oposición, ya no tuve para ir a La Paz, Baja California, pero sí tuve para venir a Cuernavaca, y aquí me quedé bajo concurso con una plaza de profesor de tiempo completo para enseñar matemáticas en la Universidad Pedagógica. Así fue, Tere. Muy También bien. entre casual y oportunidades que se brindaban entonces. Claro, y de allí entonces, allí sigues de hecho en la pedagógica, y en la pedagógica es donde estudias el doctorado en educación. Aquí en Cuernavaca se me dieron las oportunidades de estudiar primero una maestría en educación en la UAM, y luego hacer un doctorado en educación también en la UAM, que es una universidad vecina, ahí a 500 metros nos queda. Pero antes había estudiado una maestría vía la pedagógica, tenía becas vía la SEP, y fui a estudiar una maestría a Nueva Orleans, a la Universidad de Tulane, una universidad privada con la cual la SEP tenía un convenio de no cobrarnos las colegiaturas, y la SEP pagaba nuestra manutención. Entonces estuve ahí un par de años entre el 1992 a 1994, y al regreso exactamente pude incorporarme a estudiar el doctorado ahí en la escuela, ya Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Estados Unidos. Sí, así fue, y fue en educación superior, esos estudios de doctorado. Sí, ¿y cómo encuentras, porque sigues siendo docente, ¿no? Allí ya has acompañado a varias generaciones. ¿Cómo encuentras este acompañamiento o estas generaciones de jóvenes? ¿Qué es lo que percibes en ellos, en los cambios que han surgido dentro de la juventud y tu propia comunicación con ellos? ¿Cómo la encuentras? Sí, ha sido muy variado, Tere. Has de saber que cuando empecé mi vida profesional de profesor, los alumnos de artes plásticas y de la Facultad de Ciencias eran prácticamente de mi edad. O sea, yo era profesor y algunos eran mayores de edad. Pero cuando llegué en el 81 aquí a Morelos, definitivamente el 95% eran mayores de edad, y algunos me doblaban en edad. Entonces, fue una sorpresiva para mí, fue ese momento. Y pues a querer o no, a pensarlo o no, había que trabajar con ellos. Entonces no hubo tiempo para ver cómo le hago, sencillamente a fluir, y a intentar la relación. Fue de varias etapas. Si me permites una anécdota. Sí. El primer día que empecé mis clases aquí en la Universidad Pedagógica, con un grupo, pues, ya tenía yo como un mes de haber sido contratado, pero empezaba un curso. Llego al grupo y están ahí como 50 profesoras y profesores de primaria, que eran mis alumnos, y yo llegué pues con guaraches, pelo largo, muy joven, más que ellos, y se para un hombrón gigante y con una cara media burlona dice, bueno, pues si resuelve el siguiente problema se queda, si no, se va. Y me suelta un problema planteado en términos de prosa, ¿verdad? De aquellos que dan lugar a problemas de ecuaciones simultáneas, las incógnitas. Ya en el campo ponen ese tipo de problemas para para burlarse de los que no saben resolverlos, ¿eh? Novatada. Pues me lo puso a mí el maestro. Sí, la novatada. Y pues me di cuenta del tipo de problema que era, me volteé hacia el pizarrón,
desarrollé ahí el problema, los resultados, me volteo y le dije, pues es tanto. Y entonces él se dice hacia el grupo, bueno, pues se queda. Pero sí, como si fuera mi dictaminadora, mi comisión dictaminadora. Estaba haciéndote el... Sí, ante todo el grupo. Y bueno, yo pues sí respiré, porque pues no lo esperaba. El tipo era un hombrón que después se hizo mi amigo, lo hice mi amigo. Y bueno, todo fluyó, como dices, pero fue muy interesante aprender a tratar con profesionales. Dos de mis alumnos ya eran profesionales, o de preescolar o de primaria, algunos pocos de secundaria, o de mi edad o mayores que yo, la mayoría. Y por cierto, conservo varios amigos entre ellos todavía. Qué bien. Y digamos que gracias a que había tenido experiencia con tratar con personas de mi edad a nivel de licenciatura, digamos que no tuve mayor dificultad aquí en Morelos para relacionarme con mis alumnos. Fue hasta más recientemente que llegaron generaciones de estudiantes más jóvenes. Y bueno, también yo crecí en edad, de modo que sí, ahora ya, pues todos los alumnos, alumnas, la mayoría, pues tenemos en la Universidad Católica, pues son veinteañeros, etcétera. Sí ha cambiado mucho esta población, no solo en términos de edad, sino en uso de herramientas tecnológicas, uso de apoyos, de nuevas tecnologías, y también en ritmos de lectura. No me cabe duda, y eso es algo que se platica en el mundo, que ha bajado la intensidad del ritmo de lectura de estudiantes, sobre todo de lectura en papel, o de textos de cierta extensión. Porque a lo mejor leen, no me cabe duda, un aparato electrónico, pero otra cosa es leer un libro, un cuento, lecturas que te lleven 1 hora, 5 horas, 10 horas, 30 horas en leer, ¿verdad? Con otra estructura. Entonces sí, esa impresión tengo en general, pero aún así sigo en favor de los usos de los medios electrónicos como ahora lo estamos haciendo. Claro. Y la comunicación con ellos, pues sigue siendo, has encontrado de cualquier manera, con los cambios generacionales, la vía de tener una buena comunicación con los muchachos. Sí, es vital, tanto desde un punto de vista pedagógico como un punto de vista humano. La comunicación es un instrumento poderosísimo desarrollado por seres humanos a lo largo de millones de años. Tiene múltiples canales, se presta a la originalidad, se presta al humor, ¿verdad? Se presta a cambiarnos unos a los otros si acudimos a estrategias de comunicación. Y entonces ahí, no me cabe duda, sigo aprendiendo de adultos, de jóvenes, de niños. Acabo de escribir el fin de semana 2 hojas de cómo me relacioné, por ejemplo, con un bebé de 2 años para leerle un cuento, y aprendí de él su modo de leer un cuento, ¿sí? 2 años, no habla en el sentido estricto, pero que sí se comunica con su dedito, con su preferencia, con el acercamiento, etcétera, ¿no? Y me dije a mí mismo, dado que me gusta leer cuentos, porque no me los memorizo, no tengo memoria para memorizarlos, pero sí leerlos y tratar de dramatizarlos. Aprendí de él cómo a cierta fase de la infancia, más que leerlo, se dramatiza un cuento. Se vive en el propio cuerpo el cuento. Claro. Y ahí nos toca a los adultos establecer el lazo, ¿verdad? La relación. Claro, definitivo. Y bueno, ya incurriendo de nuevo en la parte artística, ¿cómo te fue acompañando entonces a lo largo de, paralelo a la parte científica y matemática? Decías que cuando estabas estudiando aún te fuiste a San Carlos a tomar un curso, ¿no? O sea, ¿cómo te vino acompañando el arte hasta ahora? Así es, durante la licenciatura en matemáticas comentaba yo que seguía leyendo literatura, poesía,
cuento. Yo era un fan de la revista El Cuento, que el gran maestro Valadez, maestro del cuento, publicaba por entonces. Creo que cumplió 25 o 30 años esa publicación. Es un clásico esa revista. Yo los compraba toditos. Vivía cerca de Reforma, entonces iba a comprar libros cubanos que eran muy baratos, cuento, novela, libros rusos de cuento infantil. Yo me hice mi serie de cuentos infantiles para mí, Tere. Claro. Para mí me gustaba el género y claro, los usaba con los sobrinos, etcétera, pero era para mí una delicia adentrarme en el cuento infantil y por supuesto novelas. Leí muchas novelas, de hecho desde adolescente, se les Potosí. Bueno, eso en cuanto a literatura y cuento. Y platicaba con una amiga que también le interesaba la poesía mientras ambos estudiábamos matemáticas sobre nuestras respectivas lecturas de poesía. De vez en cuando asistía a algunas presentaciones de libros o de textos literarios, como del maestro Miguel León Portilla, que se anunciaban muy bien por entonces en la radio de la Ciudad de México. En esos años de la Ciudad de México yo no tallé madera más que en ese taller que te comenté, porque nuestro departamentito no daba para un cuarto especial de polvo y de herramientas, era pequeñito, pero entonces sí compensé con acercarme a la literatura, digamos, y a ver espectáculos de danza. No hacía al cine, no fui por entonces afecto al cine, pero sí me acercaba a espectáculos musicales y de danza, y escuchaba diferentes géneros musicales, en especial jazz y salsa, de discos que mi hermano Javier compraba. Pero fue hasta que llegué a Cuernavaca, que ya tuvimos un departamento primero y luego una casa un poquito más amplia, que ya saqué mis herramientas para continuar la talla en madera y para hacer ensambles de pedacerías que un par de amigos carpinteros de la colonia Altavista me regalaban. Yo iba a platicar con ellos y les decía, regálame esos sobrantes, ¿no? Pedacitos, los que tuvieran. Entonces todavía conservo por ahí un par de esculturas, pues de 1 metro, 2 metros de largo, que hice de pedacería que me regalaban mis amigos carpinteros, Beto Orellano entre ellos. Entonces ahí, digamos, hubo oportunidad de esculpir, de seguir con la talla en madera, pues prácticamente hasta hoy. No dejé de hacer algo así pequeño, una repisa, un pequeño arcón, bailarinas, ya empezaba yo a hacer bailarinas en madera, y hasta estos días, hasta los últimos 2 años, Tere, ya empecé a trabajar en plastilinas y en barro. En barro he encontrado muy dócil el barro para hacer escultura y sigo haciendo bailarinas y bailarines en barro, luego los llevo a coser y de hecho ese es uno de los temas para la exposición de este sábado. La exposición que vas a tener. Sí, entonces sí. fue en paralelo, me daba mis ratos libres y por eso es que me invitaban a dar otros cursos en la UAM, aparte que yo trabajaba en la pedagógica, me invitaban a dar cursos. Hubo una vez que me ofrecieron medio tiempo, yo les decía, ya quiero estar en mi casa y con mis hijos y mi familia, no, yo necesito tiempo para mí, ¿sí? Y para mi familia y para hacer deporte. Entonces, no acepté más que tareas específicas como revisar tesis, pero eso lo podía hacer en casa. Para la Facultad de Educación, tengo excelentes colegas y amigos en la Facultad de Educación de la UAM. Entonces, sí, eso así esporádicamente, pero no formalmente con algún curso formal en la UAM como docente, investigador, porque ya estaba lleno de horas en la pedagógica.
Ya. Entiendo también que llegaste, bueno, también a la literatura, o sea, a empezar a escribir, a la Sí, fotografía, o sea, como que ha sido muy variado al dibujo, a la sí, pintura. ¿Llegaste de sí. una manera formal? ¿Realizaste algún tipo de estudios o simplemente empezaste a fluir con ellos? ¿Y en qué momento los empezaste a tomar? Sí, respecto al dibujo, nunca dejé de hacer pequeños dibujos en mis cuadernos, en la prepa, en la licenciatura, Sí. donde andaba hacía pequeños dibujos, digamos, en papel bond. Fue hasta los últimos años, quizás hace 10, 12 años, que viendo cómo trabajaba mi muy querida amiga Marisela Figueroa, tremenda pintor, artista plástico y fotógrafa, que me decía, ándale, siéntate a dibujar, a pintar. Ella me animó a entrarle a la acuarela y al dibujo, y entonces junto con ella, alguna vez hace unos cerca de 10 años presenté mis primeros 4 o 5 cuadros de dibujos con grafito y lápiz, pues, y eso me animó. Eh, Ahí mismo empecé también a pintar algo, pero no expuse de pintura nada. Ahorita están en casa, no confío mucho en lo que hice, salvo algunas cuantas acuarelas que sí me encantan y quiero seguir haciendo acuarela, pero estoy hablando de los últimos 10 años. En cuanto a la foto, resultó algo curioso. Digamos, si no fui enemigo de la foto, a mí me daba mucha desconfianza en mi formación de matemático acudir a la imagen. Entonces, yo me formé en un medio en que gran parte de los profesores de matemáticas consideraban como una debilidad hacer una imagen, un dibujo para ejemplificar algo de matemáticas. Consideraban que había que abstraer lo máximo y había que argumentar, ¿sí?, mediante fórmulas y evitar el dibujo. Y yo sentía que no, que necesitaba yo una relación, sí, de dibujo, y me ayudaba mucho a pensar. Y entonces yo lo hacía escondidas, ¿sí? Hacía escondidas, presentaba mis resultados con las fórmulas necesarias, pero tomaba el camino cada vez que podía de hacer una especie de ilustración para mis argumentos. Entonces, ya cuando dejé, digamos, esa licenciatura y fui más libre de decidir mi camino, pues acudí más a la imagen. Eh, Me enteré de que estaba surgiendo un área en la computación de una teoría matemática, no solo geométrica, de la imagen, de graficación, y con el apoyo de la computadora, y aunque no me ocupé de ella, pero sí me dio más confianza a usar en mis procesos de pensamiento y de creación la imagen. Entonces, nuevamente, hace cerca de unos 10 años, yo empecé a tomar fotos. Me compré una camarita y mi amiga Marisela me dice, oye, ya deja de tomar fotos de rosas y de flores, ya dedícate a hacer fotos de otros temas. Ajá. Y me invitó a estos festivales de danza y espectáculos pues musicales que hay tantos aquí en Cuernavaca y en las ciudades de Morelos. Ya cambié de cámara y entonces empecé a darme cuenta que si analizaba fotos, si las revisaba en pantalla o en papel, las fotos hablan, te dicen algo. Y empecé a escribir sobre lo que me decían las fotos, que no me había dado cuenta al momento de tomarla. O analizas o tomas foto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues tomas el momento o se te ¿Verdad que va. sí? O se te va. Y entonces encontré no solo placer, sino descubrimiento en analizar la foto. Entonces la foto que hacían mis amigos, amigas, pero después también traté de elegir el momento de hacer mis fotos y hacer análisis. Y lo sigo haciendo desde hace años. Me ha dado muchas satisfacciones, creo haber aprendido bastante, aprecio mucho y respeto mucho a quienes hacen foto y me encanta comentar fotografías. Eh,
Y, por cierto, que es un ejercicio muy interesante para hacer literatura, Tere. En muchos talleres, los maestros de cuento te dan una foto y te dicen, a ver, haz un cuento de esta foto, ¿no? Y efectivamente es un estimulante tremendo para la creación literaria el ponerse a ver detenidamente una foto y de ahí sacar una historia, ¿no? Entonces, yo ya casi dejé de usar la foto salvo para recrearme a mí mismo e ilustrar alguno de mis cuentos con ese fin, pero no me apura el ser fotógrafo, sino más bien ilustrar lo que escribo. Y eso también tiene su sabor especial y su aspecto atractivo para atraer a lectores, pero también para recrearlos. Sí. Sí. Y en la parte de la escritura, ¿en qué momento comienzas? Porque entiendo que también tienes escritos científicos, digamos, y luego también vas hacia la literatura ya más artística. Así es. Entonces te comentaba que como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias tuve que escribir varios ensayos de carácter científico y colaborar en algunos artículos, digamos, de historia de las ciencias, y también mi propia tesis ya estrictamente de matemáticas, pero eso es una disciplina, el escribir bien. Entonces yo llegué acá a Morelos y seguí haciendo análisis de lo educativo, y me sentí a gusto revisando problemas y estadísticas de la educación de Morelos. Colaboré durante varios años con la Jornada de Morelos. Y entonces el formato propio de escritura para el periodismo me dio confianza para tocar temas que no fueran estrictamente científicos, y se fue haciendo de manera natural un puente entre la escritura de las ciencias vía el periodismo, el análisis del educativo, y luego dije yo, bueno, pues ahora voy a escribir de lo cotidiano, ¿verdad? Y eso hice, pero un poquito en secreto, digamos, más doméstico para mis colegas. Y habíamos vivido en los años 90 experiencias muy difíciles, conflictos laborales muy largos, muy penosos, en todo el país, en la Universidad Pedagógica, pero también en la nuestra de Morelos. De una manera yo de expresar mis emociones, mis sentimientos, fue escribir como unos 20 pequeños relatos de media cuartilla o una cuartilla, analizando lo que así sucedía, lo que ahí sucedía, pero no era con fines de denuncia, sino con fines de reflexión. Entonces asentaba yo en la problemática y el papel de los sujetos que ahí estábamos, directivos, administrativos, académicos, estudiantes, pero era un formato entonces no aceptable en las revistas de análisis sociológico. Y a mí no me importaba, yo no pretendía publicar eso, y que sale una convocatoria de la UNAM, del CICE, un instituto entonces recién nacido, eso debe ser el año 2000 aproximadamente, y aceptando publicar relatos sobre el acontecer y la dinámica institucional universitaria, y eso era lo que yo había hecho. Relatos entre literarios y entre un poquito de análisis de la vida cotidiana y el conflicto, y yo lo sometí, y después de una revisión me fueron aprobados, y yo dije, ah, caray, entonces parece ser que puedo hacer relatos, ¿no? Entonces, ya eso me animó a meterme a un taller, mi primer taller literario. A la segunda o tercera clase se enfermó el profesor, ni modo, y esperó un año más. Apareció un taller literario aquí con mi querida maestra Citlali Ferrer. Lo tomé enterito un semestre y eso me dio tremenda confianza para intentar hacer cuento corto, relato, y a tal grado que, digamos, no he dejado de hacerlo en los últimos 10, 12 años, sí, del 2000, déjame ver, 2010, como del 2010 para acá, o 2009,
lo he hecho. Y antes había hecho cuento infantil, pero no lo daba a conocer. Yo tenía mucha desconfianza. Pero estudié la maestría en Nueva Orleans, tomé un curso de cómo hacer cuento infantil y mi maestra prácticamente me reprobaba en cada cuento que hacía. No, Miguel, no estás pensando como niño, no estás escribiendo como niño, tienes que ponerte en el lugar de un niño, de un infante, de una niña. Y entonces me acuerdo que no hice un solo cuento que valiera la pena. Pero el curso era eso, el enseñarnos, hacernos reflexión de en qué consiste hacer un buen cuento infantil. Entonces lo tomé, pero no me regresé con la insatisfacción de no haber logrado un mediano cuento infantil. Eso fue en el 92-94. Pero fue hasta el 2003, 2004 que yo saqué unos cuentos que tenía guardados infantiles. Yo dije, ahora sí va la mía. Ya tengo más experiencia como padre, con mis hijos, con mis sobrinos. Ya tengo más idea de lo que es hacer un relato. Leí más nuevamente sobre cuento infantil y me lancé a publicar mis primeros cuentos infantiles en el 2013, 2012 aproximadamente, reciente. Sí, Ya de ahí no paré, cada año publico 2, 3 y en internet publico 4 y ya tengo mucha confianza. No sé si sean buenos o no, pero tengo lectores y eso me da mucha satisfacción. claro. Pequeños. Y entonces entre cuento infantil que produzco cotidianamente, cuento o relato corto que he hecho permanentemente, de hecho casi cada semana lo estoy haciendo, y mi primera novelita que publiqué el año pasado sobre mi infancia allá en el jardín de los niños héroes frente a mi casa en San Luis y pretendo seguir en esa línea. ¿Y cómo se llama esa novelita? Se llama El Jardín de los Niños Héroes. El Jardín de los Niños Héroes. Muy bien. Así era el nombre de ese jardín antes de que le cambiaran de nombre, para mi dolor. Bueno. Bueno, entonces tú de alguna forma sí fuiste formalizando también tu preparación artística. Ya ves que actualmente, bueno, bajo este encierro y también pues para los adultos mayores que quieran crear, se han armado por allí algunos grupos que pretenden en línea ayudar a hacer creación artística, etcétera. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Sí lo recomendarías? Totalmente. Si bien a mí me tocó tomar los cursos presenciales para profundizar en la vena literaria de relato, también me tocó todavía el semestre pasado y antepasado tomarlo en línea con el maestro Paco Rebolledo, excelente profesor y literato de aquí de Cuernavaca. Lo recomiendo muchísimo, que bueno, por fortuna que hay muchos talleres, tanto de poesía como de relato. Tomé mi primer taller de poesía en línea el segundo semestre del año pasado con Jazmín Cachú, una poeta y escritora premiada, la recomiendo mucho. Entonces, claro que recomiendo hacerlo. Sí, dirá cualquiera que mejor que hacerlo presencial. Yo les digo, pues adelante, cuando ocurre esa posibilidad hay que intentarlo, pero no solo alimenta y es un excelente medio hacer uso de estos instrumentos, sino que nos permite comunicarnos, nos permite desarrollar estrategias, capacidades, habilidades. Y en estricto, la revisión de los textos se puede hacer de manera inmediata, sea de manera oral, sea de manera escrita, enviado como archivo adjunto por ahí. La retroalimentación puede llegar de inmediato. Y para los que tenemos problemas de vista, yo prefiero trabajar en pantalla, Tere. Yo aumento el tamaño de la letra. Claro. ¿Verdad? Sí.
Entonces tiene sus ventajas también ese recurso. Y por supuesto, algo que me parece inmejorable, Tere. Yo aprendí, me he ido desarrollando como escritor, compartiendo, primero por correo electrónico y ahora por Facebook y otros sistemas, plataformas, mis textos de manera gratuita. Entonces, yo tengo mucho que agradecer a esos instrumentos para encontrar lectores, lectoras y lectores, niñas, jóvenes y adultos. Y para estimularme, ¿por qué no decirlo? No me da vergüenza decir, me da mucho orgullo decir que me he ido creando también como escritor de la mano de mis lectoras y lectores. Y eso yo no lo hubiera podido conseguir si no le dedico un tiempo a distribuir mis materiales, mis cuentos infantiles o mis relatos casuales de la vida cotidiana por Facebook o por el blog que tengo. Entonces yo recomiendo mucho a quienes dispongan de tiempo y tengan la comezón, ¿verdad? Claro. De hecho, lo he logrado con varias amigas y amigos que me entero que tienen algún escrito, ¡ay! Me les pego para que me lo suelten, se los reviso si me dejan y les digo, ya, ándale, públicalo. Los empujo, les enseño si no saben subirlo, hacer un blog, subirlo, pero darles confianza. Todos tenemos algo que contar. Y no solo algo que contar, sino quizás con humor, con gracia, algo increíble, ¿verdad? Una enseñanza de vida. Y entonces la sorpresa guarda, en quien menos se lo propones. Y aunque no hayan sido escritores antes, hay sobrados ejemplos de personas mayores que yo. Una tía, por ejemplo, que aprendió a pintar a los 83 años y en su primera exposición vendió todo. ¡Ay, qué asombroso! Ajá. Y no solo de la familia, no solo de la familia. No eran sus parientes los que compraron. Sí, algunos, pero otros no. Lo que quiero decir es que ni ella sabía la vena que tenía para pintar el pastel. Y lo descubrió a los 83 años. Entonces yo le apuesto a que ensayemos, lo intentemos en cualquier género artístico. Todo el mundo nos merecemos esa oportunidad. Y que no es error lo que hagamos o fracaso, no. Es aprendizaje. Lo que nos espera al tomar un taller en línea o no, de cualquier arte, es puras sorpresas y un reconocimiento. Se van a maravillar de lo que pueden tener en las manos, en los ojos, en las piernas, por decir, para bailar, cuando se den esa oportunidad. ¿Y tú en qué encuentras tu inspiración o cualquier cosa es motivo de inspiración para ti? Por fortuna creo haber aprendido, Tere, que el detalle aparentemente más niño se presta para escribirlo, recrearlo, pintarlo, hacer una danza. Te cuento que varios de mis cuentos infantiles más recientes han salido de estar aquí, desde donde estoy. Volteo hacia el jardín del condominio y uno de ellos, un cuento que me encanta, estoy viendo por ahí unos pájaros bien te veo gritando alarmados y salgo a ver qué sucede y son unos gatos que quieren comerse su pichón. Yo no intervengo, yo veo qué está sucediendo, observo cómo los padres venteveo defienden a su pichoncito, atacando como misiles con su pico a los gatos. Y convierto eso en un cuento. Pero eso es pura observación casual, aquí, desde casa, en pandemia. Y entonces digo, todo tiene su posibilidad de ser recreado, si le damos el enfoque, si le ponemos la atención. Entonces cualquier cosa. Y cuanto más, si es un hecho pues o doloroso, difícil o cómico, por el que hayamos atravesado o nosotros o nuestra familia,
Por ejemplo, el primer libro de relatos cortos que publiqué es prácticamente anécdotas. Estaba yo enfermo y fui a pasar un verano a casa de mi suegra y estaba ella enferma y yo enfermo del riñón. No podía salir, no podía caminar, pero venían a visitar a mi suegra muchas mujeres del pueblo de Tanquián, de Escobedo, San Luis Potosí, pero eran tan graciosas sus maneras de platicar que yo estaba maravillado. Y algunas eran pláticas de mujeres, Tere. Y pues a ellas no les importaba que yo estuviera. Yo más me maravillaba hasta que dije, yo tengo que escribir esto. Y les pedí permiso, ¿me dejan escribir? Y sí, ándale pues. Y entonces empecé a escribir esas anécdotas. Y así se llama Tallas a lo Tanquianero, uno de los primeros libros, que es producto de veras escuchado. Entonces son relatitos de anécdotas de media cuartilla. Hice un libro, pero lo que quiero decir es que eran hechos de otras personas, terceras personas, graciosos, con humor, con inteligencia, de la vida cotidiana. Y yo mismo tardé 10 años en publicar eso, Tere, porque cada vez que iba a visitar a mi familia política, había algo más, una novedad y algo más. Algo que sumar. Exacto, yo quería incluirlo, ¿no? Entonces, lo sigo haciendo, Tere, bueno, pero ya publiqué el primero y después salieron otros cuentos de las mismas temáticas, pero la vida cotidiana me atrae como nunca, Tere. Yo desprecié la vida cotidiana como matemático. Entonces, entre mis mayores descubrimientos y reconocimientos desde el valor de los hechos sencillos de la vida cotidiana, con fines literarios o artísticos, y eso pues ahora me pone feliz, me divierte. Pues sí, 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 sí. Y hablando de tus obras, de todo lo que has escrito, bueno, incluso de lo que estés realizando artísticamente, ¿cómo llegamos, cómo accesamos a conocerlo, a adquirirlo? ¿Cómo se hace y qué se hace para ver tus obras? Gracias, Tere. Sí. Entonces yo les recomiendo en primer término visitar un blog que tengo en una plataforma que se llama WordPress. Lo podemos escribir, si te parece. Sí, sí. Y se llama así: Miguel Ángel Izquierdos, con una S al final, Miguel Ángel Izquierdos.wordpress.com. Lo de WordPress lleva doble S al final. Entonces, si ustedes entran a ese blog, pueden ver ahí de manera gratuita la mayoría, casi todos, de mis escritos literarios y algunos cuantos de análisis social de lo educativo. Entonces, como tiene un buscador ese blog, ustedes pueden digitar ahí un cierto tema, y si lo hay, ahí van a encontrarlo rápidamente. Si digitan cuentos infantiles, van a aparecer la lista de cuentos infantiles. Si digitan por ahí relatos o novela, o cuento en general, o literatura, van a encontrar algunas de mis producciones, la mayoría. Entonces, esa es una invitación a acceder de manera gratuita. La segunda manera que les invito a usar es si ustedes entran a Facebook. Estoy en un perfil como Miguel Izquierdo, y ahí cada tercer día, cada 8 días publico relatos pequeños de vida cotidiana, o reflexiones sobre la vida social o educativa, y también reenvío esto a una página en Facebook que se llama Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Esa es una página en Facebook. Ahí selecciono y solo incluyo en esta página mis producciones, fotos de mis producciones artísticas, o una copia de mis producciones de cuento o literarias, o ligas a mis producciones en el blog. Entonces, una manera acumulada de remitirse a mis producciones es ir a Miguel Ángel Izquierdo Sánchez en Facebook.
y sirve que si van ahí no se distraen con otras cosas que mis amigos suben en Miguel Izquierdo, ¿verdad? Claro. Es ficcionado, digamos. Y cuando hago presentaciones de libros o exposiciones, pues procuro llevar aquello que tengo en papel. Ya casi no publico en papel, no solo por los costos, sino porque también soy consciente de que debemos de cuidar más nuestros árboles, que quedan pocos. Tenemos que contribuir al cambio climático, Claro. a los efectos, a los mismos efectos, y sí aprecio por el valor que eso tiene el cuento infantil en papel. Tengo clarísimo que interactuar físicamente con el cuento en la etapa infantil es clave. Entonces, mis publicaciones en papel ya últimamente son los cuentos infantiles. Y entonces, no todos los tengo en papel, pero sí varios. Entonces, si ustedes me localizan como Miguel Izquierdo, les puedo decir a dónde iré tal o cual día para adquirir algunos de mis cuentos en papel. Los cuentos infantiles y varios libros que tengo de relatos, también en papel. Entonces, digamos que serían las 3 vías para conocer mis publicaciones. El reciente libro de poesía que publiqué hace como 2 semanas está en la editorial Capítulo 7, es un libro de poesía, y también en las librerías del Sótano de la Ciudad de México están a partir de esta semana. La poesía. Sí, solo el de poesía. Sí, muy bien. Y aparte, pues tenemos lo de la parte de la escultura, ¿no? Que este próximo fin de semana, 24 de julio, vas a exponer algo. Sí, esta sería mi primera exposición personal de escultura. Ya antes había participado en algunas colectivas con algunas cuantas de las bailarinas que hago de ramas, de bodas. Entonces, esta exposición de esculturas contiene bailarinas en ramas de árboles frutales de diferente tamaño, la mayoría mayores que 30 centímetros y hasta cerca de 1 metro de altura, digamos. Son como 6, quizás 8 piezas. Estas las he estado desarrollando en los últimos 3 años. Son bien sencillas, pero para mí representan el movimiento de cruzar los aires, de volar, ¿verdad? Siempre me impacta y me atrae ese movimiento de aspirar a las alturas, como tú lo detectaste en Lecciones para volar, Tere. Entonces, esa es una serie. También tengo una serie en barro de mujeres que llamamos Sororidad, es la pieza que va a estar entrando en la exposición al frente. Mujeres en diferentes momentos de su vida expresando compañía, compañerismo. Esa es una de las piezas. Y otra que es una reproducción de La Decapitada en la zona arqueológica de Tamtoc, en la Huasteca Potosina. Hay una pieza finísimamente tallada del preclásico, descabezada, se le llama La Decapitada. Es una pieza tan fina que yo quise sacar una reproducción, yo le puse cabeza, digamos, en barro, tratando de usar lo que la descripción arqueológica señala que en esos tiempos se utilizaba para esculturas semejantes. Entonces, una pieza es La Decapitada, en aproximadamente 40 centímetros, emulando algunos de los rasgos de la pieza original que está allá en Tamtoc. Y otra pieza es la diosa Cachum, Tere. La diosa Cachum, va a ver parte de su historia, es aquella diosa de los Kyukyu, esta comunidad lingüística de la Sierra Gorda, actualmente de Querétaro, San Luis Potosí, que fue secuestrada por los franciscanos
bajo órdenes de Junípero Serra, allá por 1760-70, y llevada a la Ciudad de México porque era la deidad de la montaña, del agua, de la lluvia, parece que de la fertilidad, patrona de los esposos, de los que se quieren casar, toda una deidad, Cachum. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, yo quiero reproducir, a partir de la iconografía que se reconoce que le era propia, una pieza. Entonces, este es, digamos, un estreno a partir de fuentes históricas, de una pieza que es una hipótesis mía de cómo pudo ser, pero es una pieza en barro, y de la cual voy a publicar ahí mismo una foto, porque el original lo tengo en plastilina, pero tiene un sentido poderoso. Entonces la mayoría son mujeres y las demás son bailarinas en plastilina, de bailarinas locales, que a quienes admiro mucho y que gracias a fotos de amigos y amigas fotógrafas, que vi preciosas fotos, yo les pedí autorización para que me permitieran reproducir en plastilina, una plastilina consistente, esas piezas y exhibirlas en aproximadamente de 20 a 30 centímetros de extensión, en unos movimientos todas de vuelo. Te va a encantar. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo invito a nuestra audiencia, si pueden acercarse, y si no, voy a tener un catálogo pronto, espero liberarlo el mismo sábado, catálogo de las obras que publicaré, y lo voy a dejar en línea para quien quiera en línea ver ahí juntos esas piezas, si bien de casi todas he publicado en mi Facebook, en alguna etapa de su creación, estas piezas, Ah, muy bien. Entonces hay que buscarlas por allí en Facebook. Sí, también, sí, aparte de ver las reales, ¿no? De verlas en vivo, digamos. Así es. Tere, ¿me dejas decirte que también está la Valentina en barro? ¿Te acuerdas de la canción La Valentina? Sí, 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 la soldadera. Revolucionaria, sí, la soldadera. Tere, es una vergüenza nacional que no haya un monumento dedicado a ella. Está la canción anónima. Pues yo me propuse, viendo una foto del archivo Casasola, hacer un pequeño busto de cerca de 18 o 20 centímetros de ella, y también estará en exhibición ahí, en barro. Qué bien. Aparecerá una hoja de datos de su historia, muy triste, murió en la miseria, arrastrándose, perdió sus piernas, la pobreza, la miseria. Entonces, pues varias mujeres ahí vivieron una vida tremenda y quise hacer un homenaje a ellas en esta exposición. No, pues muy bien, felicidades, la verdad, por esa idea. Muy bien, algo que vale la pena también ir a ver. Así es, yo deseo e invito a, si pueden, que los acompañen. Sí, 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 claro que sí, Miguel Ángel. También entiendo que tú estás realizando alguna labor directamente, no sé si con el gobierno del estado de Morelos, para la promoción artística. La estoy haciendo de manera privada, particular, como ciudadano, junto con alrededor de 40 amigas y amigos que colaboran en varias páginas de Facebook en que anunciamos actividades artísticas. Algunas instituciones del gobierno del estado publican con nosotros, nos envían sus carteles, y sí, a eso le podemos llamar una colaboración de buena vecindad, pero no de dependencia de los eventos públicos que organizan las diferentes agencias estatales. Pero el foco de interés para nosotros ciudadanos está en promover todas las actividades artísticas y culturales del estado de Morelos en cualquier municipio de sus ciudadanos, o cuando están en el exterior, Tere, si van de gira, subimos sus videos, sus fotos, sus reseñas de lo que están haciendo en otra entidad. Entonces hemos logrado conjuntar ya varias carteleras artísticas. Una se llama Artes por Todas Partes de Morelos, en que tenemos más de 31,000 miembros. Es muy dinámica, nos llegan cerca de 80 carteles al día, Tere. Son bastantes.
Y lo bonito, lo interesante es que hay comentarios del evento, de la actividad, si ya pasó, cómo estuvo ese evento, qué novedades tuvo, qué tiene de interés. Entonces, por un lado es mostrar lo que ocurre en la escena artística y cultural, o del patrimonio cultural, lo mismo que arqueológico, de los bienes muebles y de vida, biopatrimonio de Morelos, y junto con ello pretendemos darle especial foco a los jóvenes y niños, sus producciones. No nos interesa que sean famosos, nos interesa que se animen a participar haciendo artes y a que tengan esa experiencia y que lo hagan con orgullo. Entonces, cada que podemos, les sacamos fotos o videos y animamos a sus padres y amigos a que las publiquen con nosotros, porque tenemos que animar a muchos más jóvenes, a todos, a que vivan el arte. Entonces, así es como también publicamos una cartelera que invito a quienes nos ven, que la difundan, se llama Cartelera Infantil y Juvenil de Morelos. Cartelera Morelense Infantil y Juvenil. Ahí tenemos como 1,400 miembros. Tiene menos actividad que la anterior, pero está consagrado a actividades infantiles y juveniles. La ventaja de analizarlo es de que padres o niños que busquen algo dedicado a ellos, lo van a encontrar fácilmente. Y tenemos otra cartelera que es una página dedicada a eventos artísticos, nada más, no de reseñas o de hechos del pasado, sino eventos del futuro, que se llama Cartelera Morelos. Es una página en Facebook, está muy curada, muy seleccionada para que quien vaya ahí va a encontrar eventos virtuales o presenciales, pero está consagrada a eso. No notas genéricas de lo que pasa en arte en Europa. No. ¿Qué evento va a haber aquí en algún municipio de Morelos? Son estas principales carteleras que tenemos en operación y que son posibles gracias a la generosidad de por lo menos 40 colegas, mujeres y hombres, que dan tiempo gratuito para atraer y traer carteles para estos medios de difusión gratuita, 24 horas al día, todo el año. Con información fresca, y cuidada, Tere, y cuidada. Cuidamos que sea respetuoso el cartel que ahí se sube. De acuerdo. La anterior también, la cartelera morelense, la que es dedicada a niños, esa también es Facebook, ¿verdad? Está también en Facebook, Tere. Sí. Ok. Así es. Tenemos también una cartelera nacional que apenas tiene como 100 o 200 miembros, todavía no ha pegado fuerte. Nos ha faltado tiempo para alimentarla, pero pretendemos que algún día en otros estados sepan de su existencia y la alimenten. Sí. De acuerdo. También por allí tienes un trabajo de labor social, algo que se llama Fundación Comunidad, en la cual manejan muy buenas ideas. Cuéntanos un poquito de ello. Con todo gusto. Fundación Comunidad de Acción Civil es una asociación civil que, si mal no recuerdo, está cumpliendo 25 años, fundada por Gaby Videla y su esposo Raymond, aquí en Morelos. Actualmente da varios tipos de servicio a través de programas de apoyo a grupos o comunidades para su desarrollo social y para su autonomía. Recibe fondos de organizaciones y de individuos, los administra y los deriva bajo concurso, bajo convocatorias, a diferentes grupos de ciudadanos, de civiles, quienes organizados presentan sus programas a desarrollar en un cierto tiempo y con asesoría, con supervisión, se les otorgan fondos, se les apoya para que lleven a buen término sus programas, y así es como tienen programas dirigidos a jóvenes, a niños, de carácter educativo, de carácter social, de carácter de producción,
de nuevas producciones para mujeres, por ejemplo, que generan empleo. Y es una tarea muy noble. Yo ahí he colaborado como asesor, como consultor, como miembro de su comité de planeación recientemente. Me da mucho gusto decirlo e invitar a quienes quieran y busquen, tengan voluntad de apoyar a otros, que confíen en esta Fundación Comunidad Asociación Civil de Quien Morelos, porque está haciendo un gran trabajo. Seguramente hay otras asociaciones, pero bueno, si quieren conocer, les invito a que se acerquen. Tienen publicado un boletín, les puedo dar, tienen su Facebook, pueden localizar ahí, Fundación Comunidad AC, para que tomen noticia directa de qué programas están en marcha, algunos relacionados con las artes, por cierto, Tere, Sí. Y en varios municipios. También se le da preferencia a aquellos que tienen iniciativa de desarrollo comunitario en municipios, no solo en la capital. Es muy descentralizada la acción de Fundación Comunidad para precisamente promover su desarrollo y su conocer su potencial y aplicarlo, ¿verdad? La autonomía, el autoconocimiento, el empoderamiento de las comunidades y de sus miembros son objetivos clave de esta fundación. De acuerdo. Y también por allí platicabas de Trueques de Morelos, que es también una idea innovadora surgida aquí en la pandemia y que bien vale la pena comentar, ¿no? Lo que se está haciendo allí por los ciudadanos en colaboración social. Sí, Ale Rangel, una destacada promotora cultural, gestora cultural aquí en Morelos, hace más de un año, por ahí de marzo, abril del año pasado, iniciaba la pandemia, sabiendo que yo manejo varias redes en Facebook, me dijo, oye Miguel, ¿qué tal si creamos un espacio como grupo para hacer trueques? Se sabe que en las guerras mundiales, como en periodos de crisis social, cuando escasea la moneda o el empleo, las personas acuden al trueque como hace siglos y milenios que no había moneda, para realizar intercambios de mutuo beneficio bajo un mínimo acuerdo de conveniencia para ambas partes, una sana relación de cuidado del otro. Entonces yo dije, ¿cómo no? Con todo gusto, te ayudo a armarla. Ella lo administra y otra colega. Y créeme, Tere, que a los 4 o 5 meses de crearlo, por ahí de marzo, abril del año pasado, ya tenía miles de miembros. Actualmente tiene más de 5.600. Y con una presencia y actividad diaria. Y algo muy noble que recomiendo visitar, Trueques Morelos por Contingencia se llama, es que el agradecimiento de los participantes. A veces hay quienes no cumplen la regla es simple, solo trueques. Y cumple tu compromiso, pues, si ofreciste algo y pediste algo, llega puntual a la cita, cúmplelo. Y entonces lo bello, entre tantos aspectos bellos de este grupo, es que hay el agradecimiento mutuo, el reconocimiento mutuo de los participantes, el estímulo mutuo para seguir haciendo esta práctica que no implica manejo de dinero, sino, uno, intercambio de productos, la sonrisa agradecida de quienes toman parte, y cuando suceden a veces cosas muy bellas, gente que dice, fulanita persona me ofreció esto, pero me dio más, me dio esto y eso, estoy muy agradecida. Y entonces la confianza mutua que los sociólogos en el mundo del mayor reconocimiento del valor que existe en la comunidad, en una verdadera comunidad, es la confianza. Una destacada socióloga europea, sueca, perdón, reconoce que en la confianza mutua, la generación de confianza mutua tarda mucho tiempo en conseguirse y se desaparece de inmediato. Pero un motor de confianza en estos tiempos es el trueque. Y se plantea a través de esta red, pues porque es un recurso que nos pone en menos riesgo, ¿verdad? Claro. De inmediato. Y Tere, surgieron de este grupo otros 4 grupos.
en otros 3 municipios de Morelos que están trabajando, allá en Tlayacapan, acá en el sur de Morelos, y también en Durango. Las colegas de Durango, que una de ellas vivía aquí, la fundaron por junio del año pasado, llegaron rapidísimo a 5,000 miembros y luego se cansaron, porque sí agota, ¿eh? Administrarlo y cuidarlo, que no hagan chapuza algunas personas, lleva tiempo. Luego se cuelan algunos vendedores, algunos malos vendedores, gente que recibe algo gratis y luego lo vende. Bueno, ya sabemos. Que de todo puede haber. Pero ha sido una experiencia muy, muy interesante, pero ahí el mérito recae sobre todo en las compañeras a cargo, entre ellas Ale Raquel y otras personas que cuidan y mantienen estos espacios muy valiosos para estos tiempos. También había un grupo, después de leer lo que varias amigas mías hablaban de casos de depresión durante la contingencia, había un grupo que se llama Madres en Angustia por Contingencia. Tiene pocos miembros, pero sí se dieron varios intercambios interesantes. Ahí nadie es médico, es más bien personas que quieren escuchar, que se dan el tiempo para escuchar y para decirle a las otras cómo es que están saliendo de este periodo de cierta ansiedad o estado anímico dificultoso. Y continuamente unos a otros dicen, bueno, pues acude con tal, acude a tal grupo, acude a tal condición, ¿qué tal si pruebas esto? Es una ayuda horizontal, civil, inmediata, desinteresada. Puro amor, pues, rige estos espacios. Sí, ¿no? Y pues muy agradecida, digamos, como una ciudadana también, que ve que hay gente movilizándose por el bien común, ¿no? Eso es la verdad una gran satisfacción de ver. Así es que muchas felicidades por todas esas iniciativas. Gracias, Tere. Sí, y yendo, digamos, ahora hacia pues todo el camino que has recorrido, constituiste tu familia, los hijos seguramente ya están fuera de casa, la pareja pues sigue consolidándose ya con los hijos fuera. ¿Cómo vislumbras todo este camino de lo que significaría a lo mejor el retiro? ¿Para ti tú vislumbras algo relacionado con eso o francamente ni siquiera lo has contemplado? Qué buena pregunta, Tere. Me tengo que confesar, tú eres una persona tan franca, tan abierta, que tengo que responderte igual. Gracias. Tengo como 2 o 3 años dudando de si ya es hora de retirarme. Y hace por lo menos 20 años, con 2 colegas mías de la pedagógica, hicimos un pacto. El pacto era el siguiente, así de mano y de boca, ¿eh? Nos dimos la mano y dijimos, chin, chin, si no me avisas cuando haga algo ridículo como profesor. Ridículo contra mis compañeros, contra mis alumnos, o llegas a saber algo que yo hice inapropiado. Y lo juramos así de palabra, ¿eh? Y entonces surgió esta reflexión de, entonces algún día tendré que irme, ¿verdad? Y dado que sí he visitado otros centros de trabajo en que he observado con vergüenza que tienen ahí a tal anciano o anciana profesora babeando, no es algo mal babear. Lo penoso es que exhiban a un profesor que ya no tiene control sobre su cuerpo, siga cobrando y lo lleven a firmar sus hijos, ¿no? Eso va contra la norma, contra la ley, eso es vergonzoso. Entonces, siguiendo ese pacto, tiene 2 o 3 años que me hice la pregunta, a ver, Miguel, ¿será que ya estás cerca de ese momento? Y ha sucedido que en estos 2 últimos años he empezado cursos que no tuve en el pasado, retadores, de temas que yo no había abordado antes, sí del área educativa, pedagógica, o de planeación educativa, pero que significaban algún reto para diseño curricular, evaluación curricular, o matemáticas para educación indígena. Y me tocaron tales grupos de jóvenes que me volví a entusiasmar y dije, a ver, no me puedo ir en este momento, porque sentía yo que podía expresarme de una manera relativamente nueva para mí,
que había acumulado una serie de experiencias que necesitaba yo expresar y compartir. Si me permites, le voy a llamar madurez. Si me equivoco, pues de modo, me equivoco, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que tuve experiencia también como subsecretario de Educación Superior y Medio Superior aquí en Morelos durante 4 años, del 2014 al 18, y entonces viví ahí asuntos institucionales, educativos a nivel Estado, que eran experiencias no escritas. Algunas ya las empecé a escribir, ya las publiqué, pero otras no estaban escritas. Y entonces, aprovechando estos cursos, yo dije, todo lo que tiene que ver con planeación, a evaluación curricular, tengo que decirlo, lo que viví ahí, para ir más allá de los libros que están en el diseño curricular de la pedagógica. Por lo regular, uno acude a teóricos, a experiencias de tal o cual país o nacionales, pero yo tenía una experiencia en temas específicos de educación media superior y superior de Morelos, no escritas, y yo decía, pues tengo que aprovechar y compartirlo con mis alumnos, y eso he hecho. Entonces, me he sentido muy contento en compartir estas experiencias. Algunas ya las empecé a escribir, porque es otra cara de la moneda, lo práctico de esos cursos. Y finalmente, nuestros alumnos esperamos que algún día consigan un empleo a nivel educativo, y si parten de experiencias prácticas, de cómo proceder, y no les digo que hagan lo que yo, más bien les introduzco en problemas, les muestro cómo los resolvió o los resolvimos, y para que sea punto de análisis y reflexión colectiva. Y eso para mí tiene un valor, también es, déjame decirlo, como un descubrimiento de que yo podía plantear las cosas en un curso de una manera relativamente novedosa, más allá de lo que me dice el canon del currículum, pero abordando los temas, ¿no? Entonces eso me lleva a decirte que estoy dilatando la jubilación, aprovechando para hacer este ejercicio de compartir lo que aprendí como funcionario directivo. También fui directivo en la pedagógica, y en la medida de lo posible cada semestre tengo 1, 2 o 3 o conferencias o charlas con colegas de la UPN del país, y ahí expreso esto que te estoy diciendo, no solo para mis alumnos, sino para alumnos del país que se quieran conectar libremente, ¿no? Y eso tiene su sabor propio, Tere. Claro. Reunir toda la experiencia para un nuevo proyecto, ¿no? Sí, entonces yo creo que lo voy a hacer, pero ya finalmente te diré, pues no sé, ahorita me siento bien, creo que no he hecho ninguna tontería. Los 2 alumnos con los que hice el juramento ya se fueron, pero ya le dije eso a los jóvenes: oigan, abusados, no les dé pena, no les dé pena decirme, ¿no? Claro. Sí creo en eso, que la dignidad, tanto de la vida de estudiantes como de colegas, como propia, pasa por un trato respetuoso. Claro, así debe ser. De respeto. Por aquello de, ¿verdad? Por aquello de que pase cierta enfermedad, cierta pérdida de facultades, pues si uno no es autoconsciente, que se lo digan los demás. Claro, ¿verdad? Claro. ¿Y qué preparación estás teniendo tú ahorita en cuanto a toda tu parte integral? No sé, bueno, obviamente tienes una actividad mental y artística, creativa muy, muy rica. En salud, supongo, también estás ejercitándote, te estás cuidando. ¿Qué estás realizando? Fíjate, Tere, que este último año tuve un par de relativas crisis de salud. Primero me operé de la próstata, que fue muy exitosa, digamos, la operación, pero sí fue una novedad en mi vida, y tuve que actuar rápido. Fue un tanto difícil porque, y no es queja, el ISSSTE, la institución por lo que he cotizado tantos años, no me dio el pase para el especialista, y pues porque el hospital principal estaba consagrado al COVID, Claro. y urgencia pues lo resolví en particular.
No me molesté, pero sí me tocó que no me atendiera mi institución. Y los últimos meses estoy tratándome por un asunto de una arteria, parece que no está circulando bien la sangre. Ya estoy con medicación, pero estoy en análisis, ya llevo como 5 tipos de imágenes y pruebas. Entonces voy por una sexta, 15 días, entonces estoy atendiéndome. Mi esposa está muy consciente, mis hijos. Entonces estoy haciendo la tarea de atenderme. Esta vez sí el ISSSTE ya me está atendiendo y también en particulares acudí antes. Entonces sí estoy haciendo la tarea. Dejé momentáneamente el deporte como 4 meses. Desde que llegué a Morelos, es algo muy bello. Yo hice deporte de adulto desde que llegué a Morelos. En la adolescencia dejé de hacerlo porque era yo torpe para el básquet, para el fútbol, para los deportes, y descubrí aquí en Morelos que se podía jugar con una pelotita de tenis o pro tenis. Eso lo tengo que agradecer a mis cuates de Morelos. Entonces, por 30 años, cuando menos, yo jugué tenis. Y esta semana pasada, por primera vez, fui a pelotear un ratito. Soy de la idea que es parte de mi vida jugar tenis, así sea suavemente. Tengo un libro, por cierto, sobre anécdotas de jugar tenis. Tenis social. Me divierte mucho. Y sí, es parte de mi vida el deporte. Quiero volver ya más intensamente a él una vez que me autoricen. Todavía no estoy autorizado. Y sí, me estoy preparando. Creo que es una excelente pregunta que haces. Yo creo que sí lo pensé cuando dudaba de lo de jubilarme o no. Varios colegas y amigos y familiares me dijeron, abusado, ¿eh? Varios han doblado el pico si no se preparan para jubilarse. La soledad, el no tener colegas, etcétera. El cambiar de vida drásticamente es peligroso. Y entonces, mi respuesta es muy sencilla. Saben que yo tengo 40 planes y solo puedo realizar 2 o 3 al mismo tiempo. Entonces, no me apura qué hacer cuando yo me jubile. Todavía me quedan 37 planes desatendidos como para varios años. Entonces, por fortuna, mientras tenga facultades, yo espero poderlas desarrollar, o con las manos, o con los pies, o con la mente, de alguna manera. Incluso uno aprende que puedes dar instrucciones para que otros hagan las cosas, ¿no? A delegas acciones. ¿Verdad? Si no tienes cierta facultad ya, bueno, pues delegar, ¿no? Claro. Y ese es un aprendizaje, ¿verdad? Sí, no. Saber las propias limitaciones. Sí, no, y tú tienes 1000 maneras para expresarte, ¿no? Ya sea literariamente, creativamente, en la escultura, fotografía, lo que sea, ¿no? Y estamos seguros que así lo vas a hacer. Sí. Si nos quisieras dirigir algún mensaje motivacional final para los adultos mayores que se acercan, sí, también a esa etapa, a lo mejor de retiro, y a sus familiares, a los amigos, para ver y que vayan previendo la llegada a esa etapa llenos de plenitud, porque finalmente llegan llenos de experiencia y de sabiduría, ¿no? Sí, con todo gusto. Primera idea. Mi papá le tocó una etapa de demencia, sus últimos 10 años de vida. Y era tan social, tan platicador, tenía tan buen humor que escribí como unas 15, 20 páginas de anécdotas de esa etapa y les sigo invitando a que lo vean. Se llama Pianista. Con él yo aprendí que esta etapa puede tener sus dificultades, como llegar a una demencia, pero que cuando se tiene humor y buena actitud hacia la vida, se puede enfrentar como sujeto, pero también como familiar de una manera muy interesante. Creo haber aprendido con él también a escucharlo, aunque hablaba de una manera ya aparentemente incomprensible. Yo descubrí que poniendo cierta atención podía jalar el hilito para saber lo que quería decir.
y me puse a prueba. Quiero decir que es interesante, que se volvió interesante esa etapa para mí también, para comprenderlo como para cuidarlo y saber qué hacer con él. Entonces, esta etapa, esa primera alerta de lo que puede suceder con cualquiera de nosotros, yo invito a cualquiera que sea muy paciente, cuidadoso y que explore las posibilidades creativas que tiene esta etapa, tanto como familiar como persona que lo vive. Y lo otro es que efectivamente es muy probable que muchos de nuestra edad, de mi edad, en su niñez, quizás no hayan tenido los instrumentos, los medios, por las condiciones económicas, sociales, para explorarse en otras formas de acción, como las artes. Entonces, bueno, pues porque eran familias grandes, ¿verdad? Pero ahora, si ya tienen mejores condiciones de vida y sus familias se les pueden dar, les pido que se den confianza para explorar, para jugar. Lo digo abiertamente, jugar. Esto es jugar con plastilina, jugar con barro, jugar con la cámara fotográfica, a grabar, a lo que se les antoje más, y que si en algo no funciona, prueben con lo siguiente. Y si eso no les funcionó, pues con lo siguiente. Hay una cantidad tremenda de posibilidades creativas y capaz que ahí van a descubrir algo interesante que les permita expresarse, comunicarse y sentirse muy útiles y, por qué no decirlo, ganar años de vida, dando y recibiendo. Satisfacciones tremendas. Yo encuentro una cantidad enorme de satisfacciones en ensayar y en jugar, así tal cual. Y estamos y sobre todo, si tuvimos una vida laboral larga o una niñez difícil, pues ya es hora de jugar, digo yo. Mi hija se burla de mí, dice que yo estoy entrando a mi adolescencia por las ínfulas y el ánimo y el ímpetu que tengo para hacer cosas ahora, lo que no hice en mi adolescencia. Entonces sí, les invito a que vivan su adolescencia en esta etapa, dándose la oportunidad de jugar, de explorar, de probar lo que no habían probado antes, porque puede estar ahí la gran sorpresa expresiva de su vida, pero no solo para ustedes, sino para sus familiares, porque se trata de convivir, de vivir gratamente lo que nos queda de vida. Bueno, yo también quiero agradecerte a ti, Tere, tu amabilidad, tu atención, el tiempo que le dedicas a este programa, su preparación, la razón de ser de tu programa que me has explicado, deseándole no solo el mayor de los éxitos, sino a una amplia audiencia. Y contigo estoy haciendo un compromiso de ayudar a difundir tu serie de programas. Yo sé que lo haces como un servicio social también, y eso tiene un gran valor, aprecio mucho. Y considérame como asociado, como colaborador, tú eres la líder, para difundir esto que haces sin más que la voluntad de hacernos pasar un buen rato, unos y otros, ¿verdad? Claro. Y es una coincidencia tremenda. Y que con confianza uses las redes de que disponemos para dar opciones a nuestros adultos mayores, colegas, mujeres y hombres, para encontrar opciones de realización de vida, ¿por qué no? De una manera alegre. Ya me extendí mucho, Tere, pero podría decirme más. No, al contrario, muchas gracias, porque realmente eres un ejemplo de las cosas que pueden realizarse, que un ser humano no está limitado solamente por sus pensamientos, y es por eso que invitas tú a volar. Y ese es un mensaje que por lo menos me has dejado a mí muy, muy fijo, porque es una inspiración no solamente para otros adultos ya avanzando hacia su madurez, sino, digamos, para jóvenes, ¿no? E incluso para niños, para personas de cualquier edad, ¿no? Es una motivación y es un ejemplo de vida. Así es que es un gusto tenerte aquí, haberte tenido también en esta charla,
y desde luego tomamos en cuenta todo ese apoyo que puedes otorgarnos. Entonces, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y habernos platicado y tenido la confianza de abrirnos tu mundo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y esperamos que sí hayan encontrado esa inspiración en la vida de Miguel, en los actos que él ha realizado para ser un ser pleno. Y igualmente, pues bueno, los invitamos a ver y conocer su obra en las distintas redes sociales. Y recordando, bueno, que está esta exposición del día 24 de julio sobre su escultura. Entonces, pues muchas gracias. Muy buen día y seguimos comunicados para seguir trayéndoles entonces los contenidos. Muchas gracias y buen día. Buen día, gracias a ustedes, encantado. Ya.